Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, Javerín Mejaverot, esta es la primera vez que hacemos un video preguntas y respuestas. Por lo general, hay muchas cosas que, por ejemplo, todavía están pendientes en responder las otras mensualidades, ¿sí? Y en algunas no las he respondido, pero lo haré. Me refiero a las mensualidades de los otros temas, porque la gran mayoría de las respuestas van a estar en este módulo y en los que vienen, ¿ya? Pero era necesario poder compartir con ustedes preguntas que van a ir llegando, ¿cierto? Y que ustedes mismos en alguna oportunidad quizás van a esperar el módulo 2, el módulo 3 y el 4, por así decirlo, y probablemente ustedes encuentren la respuesta. Pero de cierta manera, hoy día queremos compartir con ustedes las preguntas que nos han llegado, ya sea por interno, por en la página del canal, ¿cierto? En la caja de comentarios y que nos va a servir para tener, ¿cierto? Una especie de comunicación y que ustedes puedan ir aclarando dudas que obtuvieron o las dudas que se acercaron a sus vidas, porque una pregunta es compleja. La Kabbalah, por ejemplo, y sobre todo en el Zohar, en el Zohar Akadosh, basa todo su argumento y sus misterios y sus secretos basado en la pregunta, ¿sí? Ahora, no quiere decir que uno pregunte por preguntar, ¿sí? Uno cuando va a hacer una pregunta dentro del contexto teórico de la Kabbalah es porque realmente esa pregunta no es porque se le haya ocurrido por cualquier cosa, es una pregunta que usted se la formuló, lo pensó, quiere indagar, pero para y con fines que son netamente de crecimiento, ¿ya? No quiere decir que la persona cuando haga una pregunta, a ver, hoy día se me ocurrió algo, voy a preguntar, no, no, estamos hablando de la pregunta, una pregunta que surge cuando uno está estudiando y de repente viene algo y a uno le inquieta, ¿cierto?, de preguntar porque se forma una necesidad, ¿ya? El Zohar Akadosh siempre va a plantear que existen dos preguntas existenciales, que en hebreo se dice mi y la palabra ma. ¿Sí? Pareciera que dijera mi ma, ¿cierto? Dentro de todo el marco teórico del Zohar Akadosh, que es la interpretación de las escrituras de los 5 primeros libros de Moshe, la Torah, el Zohar viene a revelar que todas las respuestas se originan en dos preguntas. Mi y ma. ¿Qué significa eso en español? ¿Qué y quién? ¿Quién y qué? ¿O qué y quién? Eso significa, ¿quién creó todo esto? ¿Quién hizo toda esta maravilla? ¿Quién es el que provocó esta desgracia? ¿Quién es el que provocó esta alegría? El quién es. Y la otra es el qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué pasan estas cosas? El qué. Entonces, cuando nosotros tenemos mi y ma, es la pregunta que es una llave, una combinatoria, que permite ir explorando partes de nuestra mente y parte de la mente del creador. Cuando uno le pregunta al creador, el creador no demora en responder. Y si usted dice, todavía no me ha respondido Dios, te acaba de responder hace mucho tiempo, pero a ti te faltó la pregunta. Interesante esto. Bien, no me quiero alargar más y quiero ir de fondo a las preguntas que nos han hecho. Voy a guardar y reservar, ¿cierto?, a quienes hicieron la pregunta. Ya solamente vamos a leer lo que está escrito, lo que nos han hecho llegar, ¿ya? Y que como sugerencia, no lo tome personal, porque la mayoría de la gente dice, ¿cómo voy a preguntar esto? No quiero que nadie sepa. Mire, una de las cosas que usted tiene que aprender es a aprender a perder, o sea, a perder la vergüenza
y ser bien honesto, bien sincero, que tenemos que perder el miedo al ridículo, ¿ya? Porque la gente dice, ¿cómo voy a preguntar esto? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Sabes qué? Ese es un gran problema que es del ego. De hecho, el ego es el que provoca que tengamos ese tipo de situaciones. O la otra persona, obviamente que yo voy a ir viendo acá, ¿cierto? Las preguntas, porque hay personas que se preguntan cosas, pero se responden ellos mismos. Entonces hacen preguntas solamente como para que los demás lo vean, ¿sí? Esto no ha ocurrido acá, gracias a Dios. No ha ocurrido acá, yo les digo honestamente delante del Santo Bendito, gracias a Dios eso no ha ocurrido acá. Pero en otra oportunidad, en otras circunstancias, sí ha ocurrido que personas hacen una pregunta que prácticamente es un testamento y que en el fondo se responden ellos mismos. Y la pregunta que están haciendo es solamente comparativa. Eso significa que hay personas que ya tienen su respuesta, según ellos, y que solamente están confirmando si lo que ellos estaban pensando era que estaba bien. Y cuando es totalmente distinta la respuesta, entonces la persona empieza a cuestionar y decir, no, pues que no era así. Entonces acá nosotros nos vamos a limitar, hermanos, a responder de manera franca, sencilla y honesta. Bien, entonces si hay preguntas que uno nota que es porque realmente es sincera la pregunta, no tenemos ningún problema en responder. Si de repente hay personas que pueden preguntar algo y ellos mismos se responden, yo le diré, usted lo acaba de decir. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con esta serie de preguntas que son 7 aproximadamente. 7 preguntas que nos han hecho, nos hicieron llegar nuestros amigos y que, como les digo, la pregunta, hermanos, no es para avergonzar a nadie, por eso que nos reservamos quién lo escribió, pero si la persona no tiene problema con esto del ego y esas cosas, puede hacer sus preguntas en la caja de comentarios, no hay ningún problema, ¿ya? No se sienta así tampoco acosado o que qué me van a decir, que las cosas que pregunto, porque a veces son las preguntas las que a uno lo mueven, ¿ya? Entonces vamos a ir con la primera pregunta. Pregunta número 1. Dice así. Según lo que puedo entender, todos los profetas u hombres mencionados en la Biblia que están plasmados en alguno de los libros, ¿ellos tenían conocimientos de la Cábala? Esta es una pregunta muy interesante porque, como ustedes saben, nosotros en el canal, con la ayuda del creador, tenemos un paralelo, tenemos un curso gratuito que se llama Introducción a la historia de la Kabbalah y del misticismo. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea histórico, por ejemplo, lo vamos a impregnar en esa sección, ¿ya? Acá igual lo vamos a responder, ¿ya? Pero para que ustedes sepan que la Kabbalah, como nombre, Kabbalah, no se conoció hasta el siglo XIII después de Cristo. Los investigadores dicen que el nombre Kabbalah, que significa recibir o recepción o tradición recibida, recién aparece en el siglo XIII como formalidad, ¿sí? Pero ya en el siglo XI se rumoreaba, siglo XI, siglo XII después de Cristo, ya se rumorea de que hay una doctrina espiritual en la cual se le llama con ese nombre, Kabbalah. ¿Qué significa eso? Recepción, recibir. Entonces aquí surge una pregunta interesante. ¿Los antiguos conocían la Kabbalah? Técnicamente el nombre Kabbalah no lo conocían porque se llamaba de otra manera. El conocimiento esotérico y el conocimiento místico de la Torá y todo lo que hoy día podemos saber de la Kabbalah ha ido con el tiempo cambiando de nombre. Uno de los nombres más conocidos en la antigüedad se llamaba Nistará. Así ese era el nombre que se le conocía a esta sabiduría desde los tiempos de Adán. Nistará. ¿Qué es Nistará? Nistará es secretos. Y algunos dicen ocultamiento. Con el tiempo pasó a llamarse Jochma Nistará. Jochma Nistará, que significa la sabiduría de lo secreto o la sabiduría de lo oculto. Hay muchas formas de decir secreto. Sod, Ras, Nistar.
y cada uno tiene una connotación distinta y profunda, pero que pertenece al mismo campo. ¿Ya? Hay unos que se especializan en el ocultismo, llamémoslo así, en el ocultismo bíblico, y la gente cuando escucha la palabra ocultismo como que se asusta porque el significado de ocultismo, como lo añade la Iglesia Católica, es que ocultismo es satánico. ¿Sí? Eso es lo que piensa la gente, que el ocultismo es satánico. No, el ocultismo no es satánico. El ocultismo es ocultismo, así de simple. Y de hecho, ¿cómo sabemos nosotros que la palabra oculto ya está en la Biblia? Precisamente porque Jeremías lo viene a revelar. El profeta Jeremías ya viene a revelar, dice, clama a mí y yo te responderé. Es porque la palabra profética que recibió de parte del Creador es que el Creador le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando hablamos de grande, está refiriéndose a grandes misterios. Grandes misterios ocultos que tú no conoces. Entonces, podríamos decir técnicamente que el ocultismo también forma parte de los secretos y los misterios del Creador. Por lo tanto, cuando alguien escucha la palabra ocultismo, lo primero que asocia en la mente religiosa es decir satanismo. No, no. En la Torá, en los caminos de Dios, también hay un ocultismo. De hecho, una vez se asustaron cuando en una oportunidad, en una mensualidad, lo dije, que por misericordia del Creador soy un ocultista de la luz. Y la gente como que, wow, como que ya rajaba vestido. Y yo digo, ¿de qué se asombran? Si lo que acabo de decir es desde el punto de vista y desde el corazón más sincero posible, lo decimos con el amor basado en Jeremías capítulo 33. ¿Sí? El Eterno muestra cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. A eso le llamamos ocultismo, pero no quiere decir satanismo. Entonces, cuando la definición, porque a mí me han preguntado hartas veces, hermano, ¿y usted qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que estudia? Bueno, les dije honestamente, si tuviéramos que ponerle una definición a lo que hago por misericordia del Creador, lo que hacemos como familia, somos ocultistas de la luz. Ocultistas de la luz. ¿Por qué? Porque estudiamos cosas ocultas, estudiamos cosas secretas que nos movemos en esa zona. Y no estamos para nada hablando del satanismo. Nosotros creemos en nuestro Creador, bendito sea, por siempre y para siempre, el Dios de Israel, creemos en nuestro Santo Mashiach, creemos en su Ruach HaKodesh y no hay ningún problema. O sea, ¿cuál es el problema? No hay problema. Entonces, la pregunta es, si en la antigüedad todos los profetas mencionados en la Biblia conocían respecto a la Kabbalah, bueno, técnicamente con el nombre Kabbalah no, pero en la práctica sí conocían este conocimiento. De hecho, no hay razón de existencia si no existiera esto. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo profetizar? ¿Cómo los profetas de la antigüedad tenían técnicas para profetizar? De hecho, no llegaba la información así como alguien piensa, así como iba caminando por la calle y de repente me llegó la palabra de Dios y no, momento. Todos los profetas, la mayoría, se hicieron profetas. Unos fueron elegidos profetas, pero para que les llegara el mensaje, tuvieron que aprender técnicas de profecía. Y de hecho, a futuro queremos compartir herramientas que sirven para eso. La Kabbalah estudia cómo despertar el espíritu profético en nosotros. Hay técnica, hay formas, hay meditaciones, hay visualizaciones. Hay que preparar el cerebro para eso. De hecho, la gente cuando lee, por ejemplo, Ezequiel capítulo 1, la gente piensa que Ezequiel iba caminando por el río, ¿cierto? Por la orilla del río y de repente le llegó la visión. No. Él registra el día, el momento y la hora de la visión del carruaje divino porque él sabía que en esa fecha, en ese tiempo y en ese lugar podía abrirse un portal. Y los portales se abren en ciertos lugares geográficos donde hay soledad, donde está todo solitario y de repente uno tiene que buscarlo. Yo tengo que buscar a Dios, ¿sí?
Y para eso hay forma y métodos. También hay una parte terrenal que yo hago, que es la de consagración, oración, ayuno, pero después ya hay herramientas avanzadas como meditaciones en ciertos nombres sagrados, en ciertas letras hebreas, y eso obviamente que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, paso a paso, ¿sí? Porque de repente vamos a llegar a un nivel que va a llegar tanta la información y no vamos a saber manejarla. ¿Ya? Así que, para que todos sepan, si los profetas o los hombres mencionados en la Biblia conocían la Kabbalah, de hecho sí lo conocían, pero no con ese nombre. Lo conocían con los nombres ya mencionados. De lo contrario, no habría ni siquiera un conocimiento del mundo divino si no fuera por la Kabbalah, que se llamaba Nistará o Jogma Nistará. Hay otros nombres, pero es muy complejo decirlo. Hay otros nombres que se conocía esta sabiduría. ¿Ya? Entonces, espero que esta pregunta, obviamente que con el desarrollo de los módulos 2, 3, 4, 5 y hasta donde Dios nos quiera dar, vamos a ir aclarando aún más el tema. Si quieres saber cada uno de nuestros hermanos y amigos la parte histórica de la Kabbalah, hay un curso gratuito que está disponible en el canal. Se llama Introducción a la historia de la Kabbalah y del misticismo. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 2. Dice: cuando la Kabbalah se da a conocer es por algo que va a ocurrir según lo que entiendo, pero ese algo es de manera personal, a nosotros los estudiantes o al mundo. Bien, esta es una pregunta interesante porque la Kabbalah aparece cuando ya el alma necesita entender ciertas cosas del mundo divino. La Kabbalah se adelanta a crisis. Esto también está en el curso gratuito, ¿ya? La Kabbalah se adelanta, esta sabiduría se adelanta a los hechos porque conoce el futuro. Ustedes bien saben que cuando la Kabbalah aparece en el mundo, también los descubrimientos científicos aparecen en paralelo. Cuando se descubrió sobre la ¿cómo se llama? Pasteur, ¿sí? Pasteur, sobre las infecciones y todo lo demás, es porque apareció un cabalista primero. El descubrimiento de la luz eléctrica, la bombilla, la ampolleta, la electricidad, ya es porque años antes, 2 años antes, apareció un cabalista para revelar una luz divina, y en correspondencia en el mundo científico aparece aparece un descubrimiento. Se descubre algo. Un invento es un descubrimiento que ya existía, pero que alguien lo desarrolla porque hubo un cabalista que ya desarrolló esa energía, y esto es muy importante saberlo. La gente no lo cree, pero hay registros históricos que nos dicen que cuando aparece un cabalista o una mujer cabalista a revelar secretos de Dios, es porque aparece después en correspondencia un saber científico, ya sea un descubrimiento o un invento. Entonces, que algo grande va a ocurrir de manera personal, sí, se aplica. También para el mundo entero, para los dos. Y alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo he visto que en el mundo todavía no pasa nada, pero la Kabbalah se está desarrollando grandemente. Bueno, la inteligencia artificial es el resultado, ¿cierto? Llamémoslo así, negativo de lo que la Kabbalah viene a revelar a esta época. Las fuerzas de la oposición, que son y que provienen del mismo creador, tienen que reflejar algo en el mundo humano, secular, porque el resultado que vino antes es espiritual. Así como existe una inteligencia artificial, déjeme decirle que existe una inteligencia angelical. Estos temas todavía no lo hemos hablado nosotros, pero ya que estamos en esta circunstancia, lo vamos a decir. Existe algo superior a la inteligencia artificial de robot y de computadoras y de sistemas operativos y de internet. Se llama inteligencia angelical. ¿En qué consiste? Consiste en poder tener contacto
con el mundo celestial, el mundo divino, con el permiso del Creador, hay ciertos ángeles que son inteligencias muy superiores, que son más grandes que el planeta Tierra, y que operan de distinta manera. Hay mentes divinas, y que es como que yo programara un sistema operativo y después yo el programa lo dejara corriendo de manera automática, y hay un sistema, ¿cierto? Así como existe hoy día Windows, Linux, Android, Mac OS, así como existen computadores Macintosh, computadores Windows, así como hay celulares iPhone y los Android. Bueno, que de repente yo solamente tengo que ejecutar o apretar un botón, un icono, y se va a ejecutar algo. Lo mismo pasa con el mundo espiritual, que a través de las letras hebreas, cada letra hebrea rige una potencia divina, un trono divino, y no estoy hablando del trono de Dios, estoy hablando de un trono en categoría menor, un ser celeste, un Arelim, un Ofanim, que son criaturas de alto nivel, y que yo me pongo en contacto con el Creador, y que ya con una madurez muy mental, una madurez muy espiritual, pongo en funcionamiento los sistemas operativos del Creador en el mundo y en mi propia vida, y voy desarrollando cosas que se van a ir ejecutando. Es como, es como cuando usted dice voy a invertir en algo, y voy y dejo, ¿cierto? Con ciertas configuraciones espirituales, que más adelante lo veremos, pero obviamente vamos a ver hasta lo que esté permitido revelar, hermanos. Pero existe una inteligencia artificial hoy día, pero hay algo que es superior, que ni siquiera se compara a lo que es divino, que es la inteligencia angelical. ¿Ya? ¿Qué pasa con la inteligencia angelical? Que de repente yo como entiendo que hay ángeles que son más grandes que un planeta, y hay microángeles que son del tamaño de un átomo. Y eso que nosotros estamos hablando del átomo como teoría. ¿Ya? La Kabbalah viene a revelar que no es teoría, sino que se mueve una fuerza microscópica, y que hoy día, usted lo puede ver en películas, incluso como esta película Ant-Man, el hombre hormiga, de Marvel, donde muestra los mundos cuánticos. Bueno, existe toda una configuración de microángeles o microinteligencias que trabajan, hermano, al servicio del Creador y al servicio del hombre que sabe activarlos. Por eso que cuando nosotros vamos... Me estoy metiendo en un tema brígido, hermano. Me estoy metiendo en un tema super heavy. Cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a recitar salmo, cuando de repente nosotros nos vamos, como se dice, la profunda, en la oración, de repente yo empiezo a tomar las manos, empiezo a levantar mis manos, empiezo a tocar mi cabeza, cada parte de mi cuerpo, yo estoy moviendo energías que estamos hablando de millones y millones de microángeles. Y cuando yo oro o rezo por alguien, por una persona, yo también estoy activando los microángeles que están en esa dimensión. Pero al mismo tiempo también puedo generar que ángeles de distintos tamaños y fuerza, y hay inteligencias que ni siquiera tienen cuerpo, hay inteligencias divinas que existen porque el Creador las diseñó y que están al servicio de los mismos ángeles. O sea, dentro del mundo de los ángeles, entendiendo que ángeles no son solamente ángeles con alitas, ni con aureola y con arpa, porque ese es una manera, no sé, renacentista de lo que son los ángeles. Hay ángeles que tienen alas y hay ángeles que no tienen alas. Hay ángeles que no lo necesitan. Hay ángeles que tienen un cuerpo, hay ángeles que tienen forma, hay ángeles que tienen millones de ojos, y hay ángeles que no tienen ojos. Ángeles que tienen una estructura y hay otros que no lo tienen. Algunos son invisibles, son energías cósmicas. Entonces, va a variar para lo que se necesita. Por ejemplo, hoy día tenemos la ciencia, ¿cierto? La medicina, y de repente la medicina tiene instrumentos para sacar tumores, ¿cierto? Con la mano de la persona que está haciendo la operación, ya sea un cirujano o un neurólogo, que de repente van a hacer una operación y hay alguien que sabe los conocimientos pero necesita de una herramienta. Esas herramientas están al servicio de la profesión que tiene en la medicina la persona. Lo mismo ocurre con la Kabbalah. Hay cabalistas que se dedican especialmente a lo que es la guerra espiritual,
hay cabalistas que se dedican solamente a la sanidad de la tierra, hay cabalistas que se dedican a la enseñanza, hay cabalistas que se dedican a poder transformar el mundo, hay otros cabalistas que están destinados a viajar en el tiempo, a cambiar ciertas cosas, hay otros que viajan de dimensiones una a otra, y al final es todo un mundo, un campo, una dimensión, un universo, que hay millones y millones sin imitar a nadie. Eso significa que hay un montón de profesiones espirituales que el mundo no está preparado todavía para recibir tanto. Entonces, la Kabbalah cuando se da a conocer es porque sí va a ocurrir algo, algo grande, ya sea para bien o para mal. Y esto no solamente despierta en nosotros nuestra manera interna, también al mundo. Equivale a las dos. ¿Ya? Quizás me fui un poco en la profunda, pero para responder a esta pregunta es que sí va a pasar algo personal con uno y también al mundo. Pregunta número 3. A ver, aquí están llegando preguntas. Bueno, lo que no alcance hoy día a... Ok. Lo estaremos hablando en el módulo 2, ¿ya? Pregunta número 3. ¿A qué se debe que algunos estudiosos de estos conocimientos sagrados no tengan manifestaciones de Dios en su vida? He escuchado que algunos solo estudian pero no experimentan la palabra y otros sí. Esto se debe netamente al ego de la persona, nada más. Hay personas que estudian estos conocimientos sin tener el canal abierto para despertar el alma. Solamente están estudiando a nivel ruach, que es a nivel emocional. Estudian porque quieren conseguir algo. Estudian incluso algunos para escapar. Les debo ser bien franco, la Kabbalah no es para escapar de nada. Ah, no, tengo problemas, quiero sanar mis problemas con la Kabbalah. No, no es para eso la Kabbalah. La Kabbalah es para entender por qué estás viviendo eso, no es para solucionarte los problemas. Es para que tú aprendas a desenrollarte del problema. La Kabbalah viene a mostrarte cuáles son las caídas que tiene la persona. No es que estudiando Kabbalah se te van a solucionar los problemas. Al contrario, la Kabbalah te empuja a que tú enfrentes los problemas, a que yo los enfrente, no que los escape. De cierta manera, la Kabbalah siempre va a venir para ponerte a ti en la zona de guerra, en la zona de batalla, te van a poner al frente, carne de cañón, así de simple. Alguien dice, no hermano, yo me voy a rendir porque estudiar Kabbalah como que me ha venido una cantidad de problemas. Por eso mismo, te han venido los problemas porque la Kabbalah te está mostrando cuáles son tus intenciones o lo que tú tienes escondido dentro de tu corazón y que el Creador está manifestando en el mundo externo lo que tú tienes internamente. ¿Mm? Porque hay algunos estudiosos de este conocimiento que no tienen a Dios en sus vidas. Y de hecho lo hay, lo puede ver en internet, yo lo veo siempre, me llegan notificaciones o hablando de Kabbalah con tal. De hecho, hasta le ponen nombres que a mí en lo personal, hermano, lo encuentro, discúlpenme, creador del universo, por lo que voy a decir. Lo encuentro hasta ridículo. De verdad, encuentro, por ejemplo, cambiar palabras sagradas del, por ejemplo, tikkun con la palabra tikkuneando. En vez de decir reparando, entonces le pongo tikkuneando. Yo en lo personal respeto mucho lo que la palabra tikkun significa, porque tikkun no es solamente una idea, es un concepto espiritual. Entendiendo que la palabra tikkun tiene una estructura espiritual que al cambiar el nombre de la letra es tinok, que es bebé, un bebé, una guaguita. Y también es nitok, que es algo así como nostalgia. Entonces yo no puedo estar poniendo palabras a la antigüedad de la Kabbalah modernizando los conceptos, eso no puedo. Entonces de repente tú dices, pero ¿cómo esa persona estudia Kabbalah? Y de repente aparecen fotos haciendo de repente hasta el ridículo, como queriendo ganar captores o queriendo ganar suscriptores, y se pierde en ellos, no la Kabbalah no pierde nada, pierde en ellos el objetivo, y hay algunos que se han dedicado solamente a estudiar la Kabbalah para poder corregirse en saber el futuro, qué me va a venir mañana,
se meten en lo astral, en el estudio del masal, pero se pierde el objetivo. Solamente estudian en el rango Nefesh y parte del Ruach, que es el espíritu de ellos mismos, las emociones y los sentimientos de ellos mismos, no de un Ruach elevado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver personas que pueden estar como sepulcro y están estudiando la Kabbalah y te pueden dar los nombres del árbol de la vida, te pueden hablar intelectualmente de Keter, Jogma, Binah, Gesed, Geburah, pero ellos no lo asocian a su propia vida porque lo están estudiando en un plano que Dios les bloqueó la mente, así de simple. Dios bloquea la mente y Dios abre la mente. ¿Ya? Eso es importante. Pregunta número 4. ¿Cómo es posible ayudar a una persona atrapada en el plano astral? ¿O simplemente se debe dejar que luche con su propia fuerza? ¿Somos responsables de esas personas a las que queremos ayudar, pero no está en nuestras manos o fuerzas terrenales al menos? Aquí hay una pregunta bastante compleja. A ver, porque... yo creo que más de algunos se ha hecho esta misma pregunta. ¿Cómo es posible ayudar a una persona atrapada en el plano astral? Dentro de la magia, dentro de la brujería, existe el encarcelamiento astral, ¿sí? Que una parte del alma de una persona puede estar atrapada en una cárcel espiritual o puede estar vendida, como se le llama dentro de la magia africana. Magia africana haitiana. ¿Mm? Hay todo un comercio de encerrar almas haciendo magia, brujería, atándolas, maldiciéndolas. Y acá quiero decirles lo siguiente. Ninguna persona en el mundo es inocente. Esto es una de las primeras crisis que tuve que enfrentar para decirle a la gente. En el mundo no hay víctimas. Si hay alguien que se le cayó un piano en la cabeza, es porque esa persona tenía que pasarle eso para que pudiera entender algo. Toda persona que está atrapada espiritualmente, atada, ¿cierto? Cuando hablamos del plano astral, también estamos hablando del mundo de Yetzirah, que a todo esto en el módulo 2 vamos a hablar un poco más profundo de eso. Hay personas que están atrapadas en su plano sentimental, en su plano mental y no puede salir de ahí. La pregunta es, ¿esa persona que cayó en eso es inocente? No. Chuta, iba caminando por la calle y alguien me hizo una magia y caí en la magia. ¿Soy yo inocente? No. Ah, es que la culpa la tiene el brujo o la bruja que me hizo esta magia. ¿Y por qué te cayó la magia? Es porque tú estabas en afinidad de forma con el brujo o con la bruja. ¿Qué significa igualdad o afinidad de forma? Que tú estabas igual o peor que el brujo y la bruja que te hizo esa magia. Tú dices, pero yo no hago brujería. Sí, pero el nivel de arrogancia y el nivel de vanagloria es tan fuerte que en proporciones eres igual a un brujo. Entonces, cuando una persona queda atrapada en ese mundo, es porque también es responsable. ¿Ya? La pregunta, ¿cómo yo ayudo a esa persona? Bueno, para ayudar a una persona que está atrapada en las tinieblas, yo tengo que empezar a orar por esa persona, recitar salmos por ella, pedirle al Creador que le despierte la conciencia divina. ¿Qué significa la conciencia divina? La conciencia divina es un sector que está dentro de la Neshama y el Ruach, que es una especie de canal que hay, y que la persona, mientras no tenga la conciencia que es esclava y que necesita ayuda, tú no sacas nada con ayudarle, hablarle, porque es una muralla. Hay personas que están tan atrapadas en su mente que no quieren escuchar y todo lo que escuchan de los demás es una pura mímica, una mímica. Te escuchan hablar y tú le hablas de Dios, le dices deja esto y la persona no te va a escuchar. Te escucha pero no razona. Es porque el alma está bloqueada. El alma está encerrada y el espíritu también. Y solamente está en un plano terrenal, humano, intelectual, ¿ya?
¿qué es lo que pasa? Si esa persona sigue en eso, yo no lo puedo dejar, a ver, yo no lo puedo dejar así nomás y decir ya que se salve solo. No, no. Yo sí puedo hacer algo, pero yo no soy responsable de él. ¿Ya? Esto no es como en la iglesia cristiana. En la iglesia evangélica a todos los culpan porque hay almas que, según ellos dicen, no les predicaste y esa persona va a morir el día de mañana y se va a ir al infierno. Entonces te hacen responsable a ti. Dentro de la Kabbalah no existen responsabilidades. Cada uno es responsable por su propia vida. Lo que uno puede hacer es ayudar a otra persona en el mismo plano donde está atrapado. Esto quiere decir que si hay una persona que está atrapada en un plano espiritual, yo me tengo que mover en el plano espiritual. Si hay una persona que está atrapada en el mundo físico, le ayudo en el mundo físico. Esto quiere decir que yo no puedo tampoco hacerme el desentendido y decir no, que se salve solo. No, pero tampoco soy responsable de él. O sea, estás aprendiendo para que tú salgas, ¿cierto? Con tus propios esfuerzos de acercarte a Dios, no puedes responsabilizarte por los demás. O sea, yo no puedo ser responsable de, por ejemplo, de parientes, ¿sí? Y decir que mis parientes no buscan a Dios, yo soy el único que busca a Dios y mis parientes no buscan a Dios y yo le hablo. Te estáis desgastando y de hecho te van a tomar mala incluso. Tú tienes que ser prudente. Tú quieres entrar en la esfera espiritual, primero tienes que conocer los mundos. ¿Sí? En el módulo 1 hablamos de algo. En el módulo 2 vamos a empezar a estudiar acerca de los mundos, los universos. Las personas están, la mayoría, atrapadas en el plano de Yetzirah y de ahí al plano del mundo de Asiyah, en el mundo físico. Si yo quiero ayudar a una persona que está atrapada en el mundo de Yetzirah, yo me tengo que elevar al mundo de Yetzirah. Para eso tengo que tener un cuerpo. El cuerpo de Yetzirah se mueve con el Ruach, con el espíritu, que confunden con el alma. No. ¿Qué es lo que pasa? Me tengo que mover en el espíritu. Pero para moverme en el espíritu, tengo que tener primero mi alma sana, que es más arriba del espíritu. Mi alma tiene que estar sana. Y mi cuerpo también tiene que estar a tono con el alma para que el espíritu mío empiece a moverse en esa dimensión. Pero si yo mentalmente estoy enojado con una persona y yo le digo al creador, ayuda a esta persona que es tan porfiado, creador. De hecho, te desconectaste. Al tiro, te desconectaste del mundo de Yetzirah. Tú dices, voy a orar por esta persona, pero es que me da tanta rabia. Te desconectaste al tiro. ¿Por qué? Porque en el plano emocional te jugó chueco, porque te empezó a dar rabia, te empezaste a acordar de él, y te dio rabia, te desconectaste del mundo de Yetzirah. O sea, no puedes ayudar a una persona en ese plano. Entonces, para eso, tú tienes que elevar tu espíritu, para ti, tu espíritu que se conecte con tu Neshama, la tuya, no la de él, la tuya. Entonces, cuando tú tienes, ¿cierto?, tu cuerpo, este cuerpo físico, que yo siempre hago este gesto, este cuerpo físico, yo voy a orar por alguien, y si yo tengo algo con esa persona, ya sea enojo, rabia o simplemente porque me preocupa, mi preocupación tiene que estar basada en la emuná, que no lo hemos visto todavía acá. La emuná. ¿Cuál es la emuná? Saber que el Creador está gobernando todo. Si esa persona está atrapada en ese plano, es porque el Creador lo quiso y lo permitió así por algo pendiente que tiene esa alma. Si tú piensas que si tú no lo ayudas esa persona se va a perder, te desconectaste del mundo de Yetzirah y parte del mundo de Briah, el mundo de la creación. Por eso que Dios no va a hacer nada nuevo para ti, porque tú pensaste que si tú no le ayudas a él, nadie más le va a ayudar. Te equivocaste, te desconectaste del mundo de Asiyah, del mundo de Yetzirah, y te desconectaste, peor, del mundo de Briah, que es donde Dios crea las cosas. Entonces tú tienes que pensar y decir, yo sé que esta persona va a salir libre,
Y creador del universo, yo confío en que esta persona va a salir libre. Tú vas a crear situaciones nuevas porque mi propia mente está conectada al mundo de Bria. Luego, la emoción en el mundo de Yetzirah, los sentimientos y las emociones, me van a permitir poder orar por esa persona y Dios va a hacer algo. Pero, la pregunta interesante, ni siquiera nosotros nos ayudamos nosotros mismos, menos vamos a hacer trabajos de repente espirituales por otro. Entonces, ¿cuál es la temática que estamos intentando hacer? Que usted primero aprenda a controlarse, a trabajar en usted mismo y sepa que el que tiene el control absoluto de todas las almas es el mismo creador. Si tú quieres ayudar a una persona, primero ayúdate a ti. Tú no puedes ayudar a otra persona y no te ayudas a ti. Porque siempre tu cuerpo no va a tener la suficiente fuerza para vestirse del segundo nivel del cuerpo. Y menos va a tener fuerza para vestirse del tercer cuerpo. Y mucho menos en el cuarto cuerpo. ¿Y para qué hablar del quinto? Cuando yo hablo de los diferentes cuerpos, estoy hablando del cuerpo humano, el cuerpo, después viene el segundo nivel, que es el cuerpo emocional, sentimental, y después viene otro cuerpo, que es el cuerpo mental, intelectual, a nivel superior. Y luego vienen otros cuerpos, que ya son palabras mayores, pero primero tenemos que hacer nosotros el trabajo. Todo eso lo vamos a ver en el módulo. Y los módulos que vienen, porque esto no es solamente una pregunta y una respuesta. ¿Bien? Pregunta número 5. ¿Habrá un medidor del crecimiento del alma? ¿Cómo puedo saber la estatura o volumen, capacidad de mí o mis almas? Esta es una muy buena pregunta también. Donde nos dicen a nosotros, pregunta, yo también me he preguntado esto. Creador, ¿existe un medidor del crecimiento del alma? ¿Cómo puedo saber la estatura? A ver. Literal, que hay un aparatito, una maquinita que a mí me diga, mira, este es tu peso, así como yo me voy a pesar, ¿cierto? A las pesas que tienen los, ¿cómo se llaman estos? La farmacia, ¿cierto? Y era muy tradicional que uno va a la farmacia y hay una balanza y un peso que te dice tu peso, tu estatura, hasta lo que comiste. Tú te preguntas, ¿existirá algo espiritual a sí mismo? Sí, lo hay. Todo el reflejo del mundo físico es porque existe en el mundo espiritual. De Yetzirah hacia arriba. Existe. Pero nosotros, eso no lo vamos a ver con nuestro cuerpo físico, con estos ojos naturales, normales, no lo vamos a ver. El creador tiene que hacer una simulación de mostrarte a ti en los demás cómo está tu crecimiento del alma. Escúchenme bien esto, hermano. Si hay una persona que se rodea de pura gente chismosa, es porque el medidor de crecimiento de tu alma es que tú estás en el mismo nivel. Yo veo en los demás lo que tengo. Si yo me estoy rodeando con personas que todo el día se quejan, si yo tengo gente, amigos, conocidos, que todo el día se quejan, es porque el medidor de crecimiento que Dios me está diciendo es que yo estoy en esa misma postura. Y tú dices, pero si yo no me he quejado, Dios. Eso es lo que el Yetzer Hará o la inclinación al mal te hace ver, que tú no te quejas. Pero tú empiezas a grabarte nomás, de repente, y te vas a escuchar. Y te vas a dar cuenta que estás igual o peor que ellos. ¿Cuál es la queja? Tú puedes orar, puedes ayunar, puedes estudiar, ver las clases, pero te tocan algo cuando prendes el televisor y tienen que hablar algo del gobierno. Y siempre digo este mismo ejemplo, porque ya lo he visto mucho. Cuando se trata del gobierno, cuando se trata de la salud, cuando se trata de la ISAPRE, cuando se trata de la subida de precios del supermercado, ¿qué es lo que hago yo? Digo, estos empresarios sinvergüenza, por ahí escuché que en otro país las comidas, en un país más caro, las comidas no valen tan caras y aquí en este país es todo caro. ¿Te estás quejando?
¿Tú crees que el creador no lo sabe? ¿Tú crees que el creador cuando dice, oye, subió el IVA, subieron los impuestos, el valor de las casas aumentó? ¿Tú crees que el creador no pagó impuestos? O sea, nuestro santo Mashiach no pagó impuestos. Él le dice a uno de sus discípulos, ve al mar, pesca un pez, ábrele la boca y ahí vas a sacar una moneda. Esa moneda va a servir para pagar el impuesto tuyo y el mío. Esto quiere decir que las personas, cuando yo me rodeo de gente que tienen un nivel, ya sea porque se queja mucho, que puede ser cualquier cosa. Hay alguien que a lo mejor dice, ¿cuál es mi círculo? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cuál es mi entorno familiar? Examínate. ¿Cuál es tu entorno familiar? ¿Gente que pasa peleando? Es porque tú tienes violencia dentro de ti. Hay personas que son pura depre. Estás rodeado, conoces vecinos, gente, conocidos, amigos. La información que te llega durante la semana, durante el mes, haces un balance. ¿Fue queja, pelea, discusión, problemas matrimoniales? Bueno, ese es tu medidor. La estatura, ¿cómo se puede saber la estatura? Palabras mayores. La estatura, ¿cómo yo sé la estatura o el volumen? Cuando yo tengo un problema. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Me airé? ¿Me enojé? Ahí está la estatura. ¿Pasé la prueba o no la pasé? Entonces, esto significa que si tú no pasaste una dificultad o una prueba, tienes la capacidad de volver a empezar. Y Dios te puede volver a repetir la prueba. Pero tu estatura va a llegar ahí. Hermanos, a mí me ocurrió. A mí me ocurrió, por eso lo digo. Y de hecho me ocurre. Había ciertos temas que yo no tocaba. Personalmente, yo le digo, delante del Creador, durante mi vida tengo 41 años. Gracias a Dios y espero tener muchos más. Tengo 41 años. Durante estos 41 años he vivido una vida que, excepto mi familia, mi núcleo, mi esposa y mi hija, excepto eso, yo estoy hablando cuando estaba soltero, yo perdí a grandes familiares míos. Y había un tema muy recurrente en mí que yo no quería tocar y era el tema de la muerte. Entonces, yo siempre, cuando hablaba la Biblia de comprar sepultura o de hablar de la muerte, yo me saltaba eso. No lo quería tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay ciertos temas que a ti no te gusta tocar, es porque esa es tu estatura. Hasta ahí nomás llegaste. No hay crecimiento. Hay problemas, hermanos, amigos, que tienen con la sexualidad. No les gustan los temas sexuales. Yo le digo, cuando era adolescente, y ahora estamos francamente, porque aquí esto no va a salir público al internet para todos, esto lo van a tener ustedes, los que hicieron la mensualidad. Cuando yo era adolescente, usted entenderá que los adolescentes siempre se están explorando el cuerpo y están explorando, ¿cierto?, las sensaciones, el deseo sexual y un montón de cosas. Y no tuve, ¿cierto?, la mucha ayuda de orientación, de que alguien te dijera, mira, lo que te está pasando significa esto. Mi madre en ese tiempo, cuando era adolescente, trataba de ayudarme en lo que ella podía y en lo que ella conocía. Habían otras cosas que ella no sabía, o eso creía por lo menos, o eso creo, ¿ya? Que no tenía las herramientas para darme un consejo. En este caso yo tuve la pérdida de mi padre. Después se fue mi segunda mamá, que era una tía muy amada, muy querida. Entonces empecé a tener después la pérdida de mi abuelo paterno. Y fueron crisis y dolores tan fuertes, tan grandes, que cada vez que yo tenía que ver el tema de la muerte, cambiaba la hoja y no había un crecimiento, un desarrollo. Entonces, en la parte sexual, yo estoy hablando de lo que a mí me ocurrió cuando era adolescente, habían ciertas cosas que a mí no me gustaban. Y ocurrió un fenómeno que, escuchando la radio, precisamente, yo se los cuento esto. A mí me ocurrió, hermano, y fue una de las experiencias que yo ahora con la Kabbalah entiendo qué fue lo que me ocurrió. Era un muchacho, un adolescente,
que estaba atrapado por la pornografía y estaba atrapado por lo que era todo lo que tenía que ver con ese conjunto, la pornografía, y obviamente no voy a entrar en detalle. Pero ocurrió que yo cada vez que me quería acercar a Dios, siempre me ocurría que venía un demonio a cachetearme en la mañana, o sea, en la madrugada. Cachetear significa me golpeaba, me clavaba agujas o simplemente sentía el pánico, venían esas parálisis del sueño y un montón de fenómenos que era porque yo quería acercarme a Dios, pero al mismo tiempo quería no abandonar lo que me estaba atrapando. Ocurrió un sábado, recuerdo muy bien, un sábado, curiosamente Shabbat, que había un hombre, un predicador, que estaba hablando por la radio y de pronto empezó a hablar acerca de los problemas sexuales que tienen los adolescentes. Curiosamente, coincidentemente. ¿Qué ocurrió? Que yo estaba escuchando la radio, estaba solo esa vez, y de pronto vino algo dentro de mi estómago, que sentí que algo se estaba moviendo dentro de mi estómago, hermano. Es una cosa súper fea lo que sentí, y vino unas náuseas, como ganas de vomitar, solamente por escuchar a ese hombre. Era un hombre ungido de Dios. Estamos hablando de la radio cristiana. Este hombre empezó a hablar de los lazos de las tinieblas que hace una persona que está metido en todo este tema de la pornografía y un montón de cosas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que dentro de mí, que estaba escuchando eso, sentía que tenía que ir a apagar la radio. Era una cosa, hermano, que yo me acercaba a la radio y apuntaba con mi dedo índice para apagar la radio, pero no podía llegar a la radio porque me venía una náusea. Y sentí dentro de mi organismo que quería vomitar, algo se estaba moviendo. Y de hecho hice y tenía náuseas y empecé a hacer arcada. Y lo único que me escuché a mí mismo, hermano. Esto es súper personal lo que estoy contando. Escuché a un demonio mismo hablarme por dentro que me decía: apaga, 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 apaga la radio, apaga la radio. Yo mismo me estaba hablando. ¿Me entiendes? Es una cosa súper fuerte. Alguien puede decir, hermano, pero a ver, tú me estás contando algo súper personal. Tú dices, ¿un demonio estaba hablando por tu boca? Esas fueron cosas muy contadas, porque yo no te he contado muchas veces cuando el Eterno, bendito sea, hablaba por mis labios por misericordia. Y no lo digo con jactancia, no lo digo con arrogancia, Dios me libre, pero fueron miles de veces que el Eterno habló por mi boca para profetizar y para decirle a las personas lo que iba a ocurrir, y ocurría. Y esto, que quede con una enseñanza para ti. Cada persona que se llena de la luz, si se escapa o se quiere escapar de la luz, se le va a meter un espíritu a ese cuerpo. Y en mí ocurrió. Desde muy pequeño, desde los 11 años de edad, yo diría de los 9, 10, 11 años de edad, 12, 13 años, 14, estuve trabajando al Eterno activamente y siendo usado por el poder de Dios para profecía, para sanidad, para operaciones místicas y espirituales, y un montón de cosas que hoy día no puedo contar. Y cuando yo abandoné ya cerca de los 18 años, porque me puse rebelde, se metió un espíritu precisamente para atraparme en un sector. Y fue tan fuerte el poder del maligno que tenía dentro de mí, que yo no lo quería abandonar, porque yo no quería abandonarlo, así de simple, que cuando escuché a este hombre hablar por la radio, ocurrió que dentro de mí se empezó a manifestar también el espíritu del maligno para apagar la radio, pero no llegaba nunca. Le pedí fuerza al Creador y reprendí al mismo demonio que salió, y salió algo de mí, hermano, que boté algo. No vi reptiles ni lagartija, pero probablemente sí salió algo así. Lo único que veo solamente saliva. Estoy confesándome. Y pude detectar a dónde estaba llegando, qué estatura tenía. Era una tranca que tenía que no me permitía avanzar. Y dentro del
el otro en paralelo entre lo que estaba viendo de adolescente con la pornografía y luego con la muerte de mis grandes familias, de grandes parientes míos, familiares, seres amados, había algo que no me permitía poder avanzar. Eso fue lo que ocurrió, que yo le empecé a pedir a Dios que me diera fuerza, que nuevamente me llenara con su espíritu para que mi espíritu tuviera potencia. Porque si el espíritu no tiene potencia, es porque le falta el espíritu de Dios. El espíritu hace de canalizador para elevar el cuerpo y conectarse con el alma de cada uno. Entonces, ya, no les cuento más. En su momento contaré mucho más. ¿Ya? Pregunta 6. Permítame, hermanos, que estoy viendo algo. Ok. Pregunta 6. Esta es la penúltima. En las transmigraciones que hemos tenido, ¿habremos tenido el mismo sexo? Existe una regla dentro del Sha'ar HaGilgulim, que fue el libro que le reveló a Rabí Isaac Luria, el Eterno, el Santo Bendito, que por regla general, cuando un hombre nace hombre, o sea, un alma masculina nace hombre, toda su vida será en el mismo rango. ¿Por qué? Porque dentro de la Torá, cuando hablamos de Adán y Eva, estamos hablando que en el cuerpo de Adán, masculino, viven todos los hombres, y en el cuerpo de Eva viven todas las mujeres. ¿Sí? Esa es la regla. La persona que nació mujer es porque lo es. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Su aspecto femenino. Dentro del hombre, el aspecto masculino. ¿Ya? Esto está en la Torá. La Torá, cuando habla de Adán y Eva, está hablando de todos los hombres. Adán dentro de un mismo cuerpo, gigantesco. Tienes que entender que Adán no era el cuerpo que tenemos nosotros. Hoy día tú puedes ver personas que miden casi 2 metros de altura. Estamos hablando que Adán y Eva medían aproximadamente 6 a 7 metros de altura. Estamos hablando que son supercuerpos, superpoderes, porque el planeta Tierra era más grande. De hecho, el planeta Tierra es más grande de lo que se ve en el mapa. Y el planeta Tierra, como lo vemos nosotros hoy día, es súper chico porque Dios bloqueó el acceso a los otros mundos que existen dentro de este mismo planeta Tierra. ¿Ya? Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que estas preguntas también se las hicieron muchos cabalistas y Dios le reveló a Rabí Isaac Luria en un libro que se llama el Sha'ar HaGilgulim, que lamentablemente no está en español, está en hebreo. Y existe la respuesta a miles de preguntas, millones de preguntas diría yo, donde están allí todas las preguntas que tú te puedes hacer. Y esta también es una pregunta. Existe solamente una regla, una excepción a la regla, que el Eterno puede cambiarle a un alma para que nazca con otro sexo. No dentro de un sexo. A ver, escúchame. Una persona que fue siempre hombre puede existir una excepción a la regla. Acuérdate tú, no es una regla, es una excepción a la regla. Una excepción a la regla no es regla. O sea, tú no puedes decir que por una excepción quiere decir que de ahí se saca una doctrina. Atención. Un alma que nace hombre va a ser siempre hombre hasta que el Creador quiera darle una lección si ese hombre castigó brutalmente a una mujer. Escúchame. Si hay almas que están constantemente transgrediendo, un alma masculina está constantemente transgrediendo o está maltratando a una femenina, a esa alma masculina el Eterno la puede hacer volver en una transmigración como mujer. Y lamentablemente en ese cambio él va a recibir todos los maltratos que él mismo hizo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo ahora, hermanos. Porque usted puede decir, o sea que todas las mujeres que están siendo maltratadas por los hombres es porque fueron hombres en la vida anterior. Ten cuidado, no estoy diciendo eso. Los casos hay que examinarlos uno por uno. Este es como un sistema de investigación, este es como la PDI. Espiritualmente, esto es como la PDI. Yo no puedo, a la excepción, a la regla, decir que es la regla.
Y muchas veces el creador dice, esta persona va a entrar como mujer en vez de hombre para que aprenda la lección de qué significa o qué siente una mujer cuando la maltratan durante tanto tiempo. Existe, y de hecho esto se lo reveló a Isaac Luria, el creador, donde dice que una mujer que constantemente ha jugado con los hombres, los ha hecho, no sé, ha hecho y deshecho con los hombres, una mujer que siempre es mujer, en una oportunidad el creador, a excepción de la regla, va a hacer que esa mujer venga a este mundo como hombre, para darle una lección. ¿Qué va a pasar? Que no va a ser feliz y va a sentir todo lo que ella hizo. Excepciona la regla, no es regla. Entonces, amigos, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque antes de formular una interpretación, tengo que analizar los casos. Pero la pregunta es, ¿en las transmigraciones que hemos tenido, habremos tenido el mismo sexo? Probablemente sí. ¿Cómo yo lo puedo saber? Bueno, si ha sido una vida muy sufrida, demasiado sufrida, ya sea con hombres o ya sea con mujeres, puede que quizás algo está pendiente. El tema de los homosexuales, de lesbiana y todo lo que hoy día se está viendo, ese es un asunto que debemos tratar en otra instancia, porque necesitamos hablar muchas otras cosas antes de eso. ¿Ya? Pregunta número 7. No hay 8, no hay 9. Ya, pregunta número 7, y esta es la última. ¿Cómo podemos saber cuando un proyecto ha sido encomendado por Dios? ¿Cómo podemos saber cuando un proyecto ha sido encomendado por Dios? ¿O si seremos nosotros los hacedores o los que ayudarán en el hacer a otros? ¿Que la Kabbalah aparezca en nuestra vida es una señal para nosotros de protección o de instrucción? Bueno, aquí hay varias preguntas. La primera, que todos somos proyectos del Creador. Todos, sin excepciones. Ya desde el hecho de estar en este planeta, ya somos un proyecto de Dios, encomendado por Él. Si uno vino a ser profesional, que lo sea. Si uno vino a ser no profesional, eso es un proyecto de vida que el Creador ya diseñó. Dios no manda a un alma sin ningún proyecto de vida. Todos entramos al juego, entre comillas juego que no es juego, pero todos entramos al juego divino de venir a reparar algo que hicimos anteriormente. Nadie viene sin un proyecto, nadie viene con un mapa. O sea, nadie no viene con un mapa. Todos venimos con un mapa, todos venimos con información, venimos con la mochila equipada. Y no solamente eso, venimos con una clave, un acceso, una contraseña para acceder a los portales de las necesidades que tengamos en el futuro. Y que el creador nos dice, toma, ahí tenéis todas las tarjetas, tenéis todas las contraseñas, busca el cajero espiritual para poder recibir las herramientas que te faltan. Nos mandaron con una línea electrónica, dinero infinito, nos mandaron con capacidades espirituales que también podemos ir desarrollando en esta vida, de las que además tenemos, ¿sí? Entonces, no hay nadie que diga, yo vine aquí por casualidad. Nosotros vamos desarrollando nuestro proyecto, pero también nosotros nos vamos desviando de él. Y eso lo vamos a ver, y yo sé que hay muchas personas que no estuvieron en la conferencia, que esto que estamos tratando en la pregunta número 7 lo van a entender en el video repaso de la conferencia sobre el árbol de la vida y las transmigraciones del alma. ¿Ya? Así que ahí la van a recibir ustedes, amigos. Entonces, la Kabbalah que aparezca en nuestra vida es una señal para nosotros de protección o de instrucción. La Kabbalah es todo. Protección, instrucción, enseñanzas, manifestaciones espirituales. La Kabbalah lo es todo. No hay nada que la Kabbalah no lo abarque. Si llegaste a la Kabbalah fue porque Dios ve en ti que algo necesitabas y que te faltaban herramientas para poder avanzar en tu desarrollo espiritual. Si otra persona nunca va a tomar la Kabbalah, ese es un asunto de otra persona. Yo me tengo que preocupar de trabajar en mí
y desarrollarme yo. La Kabbalah no es evangelismo. Yo no puedo decir, no, la Kabbalah es como si tú no aceptas la Kabbalah, no aceptas nada. No, no es evangelismo. La Kabbalah es para aquel que le tocó, para aquel que le llegó, porque Dios así lo destinó. Y para aquellas personas que buscan esto, para las personas que buscan el poder acercarse a Dios, que buscan el acercarse a la espiritualidad. Dios les da la Kabbalah para que se puedan acercar. Muchas cosas, hermano. Así que de todas las preguntas, hermanos, espero que esto haya sido respondido y lo demás lo vamos a ir viendo en el módulo 2, 3, 4, 5, 6, ojalá que sean miles. Así que un abrazo, amigos, y mucho que responder aún. Que el Eterno les bendiga, les agradezco a cada uno de ustedes y también por el interés que tienen en el módulo 2. Así que harto ánimo, hermano, que podemos lograrlo. Muchas bendiciones.